He escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme que si he amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar, ay no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo, si no cantara. La Facultad de Filosofía y Letras se caracteriza por tener una vida política muy rica. Está protagonizada principalmente por agrupaciones políticas que se desarrollan en su interior. Esas agrupaciones defienden ideologías políticas que difieren entre sí, lo cual da pie a conflictos que se materializan a través de pancartas, carteles y sobre todo en las redes sociales, más que nada en épocas electorales. A raíz del proceso que se conoce como la Toma 2013, se produjo un cambio sustancial en la Facultad de Filosofía y Letras, dada la profundización en la participación de los estudiantes que no pertenecían a ninguna agrupación política. Durante el mes de agosto del 2013, 2 alumnas de la Universidad Nacional de Tucumán sufrieron violencia de género al ser atacadas sexualmente en las inmediaciones del complejo Presbridge. En reacción a lo sucedido, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras convocaron a una asamblea estudiantil general para debatir soluciones al respecto. La misma tuvo lugar el 27 de agosto del 2013 y su concurrencia, en comparación a asambleas generales anteriores, fue de carácter masivo. Los estudiantes expresaban un gran malestar, no solo por lo ocurrido, sino por la actitud que las autoridades universitarias y provinciales habían tomado. Esas autoridades evitaban la toma de decisiones dilatando la situación, al culparse las unas a otras de lo que había ocurrido. Por eso, los estudiantes de Filosofía y Letras decidieron proceder a la toma de la facultad como medida extrema para llamar la atención de las autoridades y obligarlas a tomar medidas. El proceso conocido como Toma 2013, que se definió a sí mismo como una lucha en contra de la violencia de género y por una universidad inclusiva, significó además el ingreso de una cantidad enorme de estudiantes independientes a la vida política universitaria y el fin de un tiempo en el que la vanguardia de las decisiones en el movimiento estudiantil eran representadas tan solo por agrupaciones políticas universitarias. El término independiente es utilizado tradicionalmente por los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que no se encuentran afiliados a ninguna agrupación política para identificarse entre el resto de sus compañeros. Usan esta denominación para identificarse en eventos políticos donde resulta imprescindible esa diferenciación, sobre todo en las asambleas o en las listas electorales. Ahora, al ser estos estudiantes mucho más que los agrupados y al no compartir la misma ideología entre sí y mucho menos la misma identidad de grupo, constituyeron lo que podría llamarse el masivo independiente. Será este el masivo independiente que impulsa el movimiento estudiantil en lucha del año 2013, negándose a formar parte de ninguna agrupación política para poder llevarlo adelante. Esto no solo habla de un gran malestar interno dentro de la misma población estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, sino que expresa lo que es una crisis política. El concepto de crisis política se utiliza cuando se visibiliza un quiebre entre la relación de la dirigencia política con las personas a las cuales representa. Las agrupaciones universitarias no podían ni debían ser dejados de lado. Ellos eran estudiantes luchando por los derechos de los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes independientes no querían borrar las agrupaciones, más bien querían evitar ser confundidos con ellos. Por lo tanto, en las asambleas se tomaron las siguientes decisiones. Las agrupaciones no podían hacer uso de remeras, pancartas, carteles o entrega de panfletos o comunicados en ninguno de los eventos del movimiento estudiantil. Para evitar que las agrupaciones monopolicen las asambleas, se determinó que tan solo 2 representantes puedan hacer uso de su voz en ellas.
dejando así abiertas las listas a la mayoría independiente. Se restó importancia a los voceros generales elegidos en asambleas generales anteriores, para otorgársele en cambio a los voceros por carrera, elegidos en las asambleas internas de cada una de las carreras de filosofía y letras. Lo que se intentaba era crear una cara visible del movimiento que fuera verdaderamente representativa de este, más plural y actual. Estos voceros eran los encargados de discutir las demandas del movimiento con las autoridades, siempre apelando a la legitimidad que sus respectivas asambleas les conferían y sin hacer ninguna referencia a las corrientes o agrupaciones políticas a que podían pertenecer. Fueron muchos los cambios adoptados por el movimiento. Estos desembocaron en el debate en el que se preguntaban qué significaba ser independiente. Lo que pasaba era que los estudiantes agrupados sostenían que ellos también eran independientes, pero del gobierno y de las autoridades. Presentaba además el problema de las simpatías y coincidencias, apoyos y acuerdos que se daban en las prácticas entre los estudiantes ajenos a las agrupaciones y sus miembros, lo cual ponía en duda la independencia partidaria entre ellos. Así que se decidió pasar del término independiente a no agrupados. No agrupados define con mucha más exactitud la situación de estos estudiantes, al tiempo que les permite expresarse y elegir su ideología libremente. Además, lo más importante, le permitía al movimiento en su conjunto continuar presentándose como independiente, para poder diferenciarse de todas aquellas agrupaciones políticas que se mantenían serviles y fieles a las autoridades. Al no pertenecer a ninguna agrupación o partido, los no agrupados tenemos la libertad de opinar, participar, generar ideas, sin preocuparnos por proteger los intereses de nadie. Y además podemos cambiar de opinión sin perder legitimidad. Pero al no agruparnos, no contamos con espacios donde generar un consenso que nos permita poner ideas en común y guiar de alguna forma las decisiones del movimiento. Dada esa circunstancia, casi siempre los independientes terminamos volcándonos a apoyar a una u otra agrupación, porque a diferencia de nosotros, ellas sí cuentan con esos espacios y con el recurso de utilizar la acción en bloque. Lo que se generó en la toma 2013 en Filosofía y Letras fue un movimiento real alcanzado por los no agrupados. Y aunque la mayoría de las veces no lograron un accionar político estratégico, pudieron organizar comisiones totalmente horizontales y plurales abocadas a defender los derechos del movimiento estudiantil, como la Comisión del Comedor y la Comisión de Prensa, que se encuentran en pleno funcionamiento. Además, la Comisión del Comedor mantuvo abierto y funcionando durante 4 meses el comedor estudiantil autogestionado. Y a través de esa lucha, el movimiento logró que las autoridades universitarias, tanto provinciales como nacionales, destinaran presupuesto a la construcción de un comedor en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero quizás lo más importante que hayan ganado los estudiantes no agrupados en el proceso 2013 haya sido la conciencia de lo importante que es tener espacios desde donde organizar accionarios políticos concretos. Por esto se están realizando desde fines del 2013 plenarios de estudiantes no agrupados, donde se discute la posibilidad de conformar un colectivo de base estudiantil.